Tardes, soy Norma Rojas, periodista y directora de la revista Agronegocios Perú. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, muy interesante para el país, por lo que conlleva la seguridad alimentaria. Tuvimos noticias en diciembre pasado desde Argentina. El gobierno argentino había suspendido el registro de nuevas exportaciones de maíz hasta marzo de este año, con el objetivo, según mencionaron ellos, de garantizar el abastecimiento doméstico del cereal. Una decisión de este tipo podía repercutir de manera muy importante en el Perú, que anualmente importa una importante cantidad de maíz amarillo duro como alimento para animales y se destina a nuestra industria avícola. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Alexander Grobman, un estudioso, investigador, agrónomo, biotecnólogo, de amplios conocimientos, de amplia investigación y sobre todo muy interesado y muy preocupado por la marcha de la agricultura en el país. Doctor Grobman, buenas tardes. Le planteo el tema y quisiéramos sus comentarios al respecto, sobre todo lo que conlleva la preocupación por la seguridad alimentaria de nuestro país en los próximos años. Norma, buenas tardes. Gracias por la invitación. Efectivamente, el maíz es uno de los productos de importación que tenemos en mente como más críticos e importantes en nuestras decisiones políticas. El maíz ha tenido una demanda igualmente grande en muchos países del mundo. Su producción anual es estimada para el año 2021, es seguramente de aproximadamente 1.180 millones de toneladas y aproximadamente 20% de esa producción se destina al comercio internacional. El resto es utilizado por los países mayormente en la alimentación de ganado, en Estados Unidos en la producción de biocombustibles y en muchas industrias. Hay 500 industrias que utilizan maíz. El tema pasa por cómo vamos a ver críticamente la situación futura, no solamente de maíz, sino de trigo, de arroz y soya, que son los granos que más se mueven en el mercado mundial. El primer productor mundial en forma de área, calculado en área, es el trigo. Pero como el maíz rinde mucho más que el trigo, el maíz es el producto que más tonelaje produce en la tierra, sumado todos los países. Una parte de ese maíz, la parte principal, como le planteé, se consume en los países. Otra parte que es muy importante se destina por política de seguridad a mantener stocks de reserva por la situación potencialmente crítica de impredecible que puede haber en el ambiente, que es que se calcula como en el caso del maíz un promedio anual de un 30% de la producción de stocks y el resto se consume. Parte, por supuesto, de la exportación de los países mayores productores que son y abastecedores, que en este momento son Estados Unidos, Brasil y Argentina. Y recientemente también está entrando Ucrania como exportador de maíz en sus zonas agrícolas muy parecidas a las del oeste de Estados Unidos, los ricos Chernozem, con un tipo de precipitación muy apropiado para el maíz, hace que estos países hayan apropiado, digamos, así un 70%, 80% del mercado de exportación. O sea que dependemos en gran parte para nuestro abastecimiento
no solamente de nuestra producción, que cada vez es más exigua en comparación a la demanda nacional que va creciendo, sino también depende del éxito que tengan estos abastecedores en su producción. Tengo que explicarle aquí un tema que es sumamente importante. China es el segundo mayor productor de maíz después de Estados Unidos en el mundo. Y China ha tenido una política en los últimos años de promover la producción de maíz en sus provincias del norte y noreste. Yo he estado en China trabajando con el Banco Mundial en una oportunidad, en un gran proyecto de crédito del banco para estimular la producción de granos de China, y uno de estos fue el de maíz. Y con maíz no tenían ellos antes silos, manejaban los granos en una forma primitiva, llevándolos en sacos, calculando que el costo de por hora del jornal del chino de abajo, y él podía cargar un saco y otro saco más y otro más y cargar camiones y trenes así. Pero se les explicó después de un análisis económico que eso costaba mucho más para la economía del Estado que si se llegaba a hacer todo eso a granel y modernizándolo. Y efectivamente tomaron el consejo, consiguieron un crédito de $1.000 millones del Banco Mundial y han incrementado enormemente la producción de maíz. Pero eso a costa de un problema muy grande, que es de políticas que les han producido excedentes, y esos excedentes les están costando mucho mantener. Entonces, están tratando de bajar los excedentes por un lado, pero por otro lado la demanda sigue creciendo. Entonces ellos han hecho algo que no se había calculado. Ellos importaban unos 7 millones de toneladas de maíz al año. Y este año, eh, después de haber llegado a un acuerdo con la administración del presidente Trump, de haber estado negociando, como hemos sabido, Trump sabía negociar muy bien y duramente, llegó a un acuerdo con China para que ellos importaran 17 millones y medio de toneladas. Pero los chinos han revisado sus necesidades y han establecido que lo que van a consumir este año son 25 millones de toneladas. Entonces, esto ha creado una presión sobre el abastecimiento mundial, y es lo que habíamos predicho, que en algún momento vamos a tener que entrar en competencia con los grandes consumidores y vamos a tener que ver las consecuencias. En nuestro caso estamos importando casi 4 millones de toneladas de maíz, y esto se está acercando al 70% de nuestras necesidades. Estábamos antes de esta situación en una acelerada demanda de proteína, porque nuestro crecimiento del Producto Bruto Interno era uno de los más altos de América Latina. Estábamos reduciendo la pobreza, y la pobreza extrema, hasta que vino este desastre del coronavirus. Pero estimábamos que anualmente estaba incrementándose la producción y demanda de pollos y huevos en un 8% anual, uno de los más altos en el mundo. Entonces nuestra demanda de maíz crecía a un ritmo más alto que el promedio mundial. Lógicamente, con esta situación de caída del Producto Bruto Interno y de la cantidad de personas, el porcentaje de personas que tienen salarios o ingresos asegurados, vamos a tener que revisar las cifras. Hay dos organizaciones que han hecho unas proyecciones mundiales sobre la oferta y demanda de granos. Uno es OECD, FAO, que tiene una proyección hasta el año 2029, en la que yo me estoy basando,
y otra es el, el Instituto Internacional de Granos, de exportadores de granos, que nos están dando detalles año a año y nos han dado la predicción para lo que es la cosecha del año 2020 a 2021, abastecimiento y consumo. Entonces, en base a esos datos es que me estoy en este momento basando. Ahora, volviendo a un tema más cercano también en nuestro mercado de importación y exportación de maíz. Exportaciones no tenemos prácticamente nada más que un poco de maíz de blanco de Cusco, de otra fuente ya de, 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 de presión sobre la oferta, es el cambio climático. Este cambio climático cada vez más estamos dándonos cuenta que no es tanto efecto de los gases de efecto invernadero. Si vemos, por ejemplo, la situación en este momento de Estados Unidos, con un congelamiento que no se había visto desde hace eh, por lo menos 50 años en el sur de Estados Unidos, a temperaturas semejantes a las de Alaska. Eh, y por otro lado, un enfriamiento en el Pacífico Sur, en el mar del Pacífico Sur, lo notamos en este invierno que es mucho más frío que otros. Notamos que también el efecto del fenómeno de la niña se ha intensificado y esto va a causar y ya ha causado trastornos en otras partes del mundo. En uno de ellos, uno de los lugares que más sensible es, aparte de la sierra sur de Perú y Bolivia, es el norte de Argentina, no el norte exactamente en Entre Ríos, esa zona, sino la Pampa, en Rosario, en esa zona, y en partes de Brasil, donde la cosecha se redujo, se había pronosticado una reducción mucho mayor, felizmente no ha sido tan grave, pero de todos modos ha sido una reducción bastante severa y los precios en el mercado de futuros de Rosario han subido en previsión a esta situación. Los precios de mercado de futuros al mes de marzo y el mes de mayo que he podido revisar son más altos que los que hemos tenido en los últimos años. Entonces el gobierno argentino, en previsión a tener reservas que ellos siempre calculan alrededor de un 30-31% de la cosecha en seguridad por si acaso se produzcan malas cosechas del año entrante, decidió por esa causa, pero más que nada por la caótica situación económica que atraviesa Argentina, eh, y ponerle un impuesto de exportación al maíz. Esto ya lo han hecho en el pasado y ha causado rebelión del campo argentino en algunas oportunidades muy recientes. Miles de agricultores han ido con sus camiones y sus tractores y han paralizado la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Rosario. Entonces amenazaron con esta reacción y parece que el gobierno argentino ha dado marcha atrás. Así Pero es. en todo caso tenemos una situación volátil en el mercado, una situación inestable y tenemos que tomar en cuenta que en los próximos años es menester adoptar una política de seguridad alimentaria, por lo menos en aquellos cultivos en que tenemos la posibilidad de poder incrementar nuestro abastecimiento interno y no depender tanto de las situaciones extremas que pueden ocurrir y que nos pongan en competencia con otros países
mucho más grandes, más capaces de poder pagar precios altos y poder hacer acopio de la demanda, de la oferta, que puede en algunos momentos estar limitada y dejarnos a nosotros fuera de la posibilidad de abastecer a nuestra población. Yo Sí, hablo de maíz porque el maíz es fundamental junto con la soya en la producción de cerdos, de pollos y de huevos. así Eh, es. Doctor Grobman, el Perú está realmente en una situación precaria, dependiendo de otros países. Y como usted dice, el cambio climático y las situaciones, por ejemplo, la situación económica en Argentina, ¿no? Son temas tan, en el caso del cambio climático ya no es tan fortuito, pero en el caso de la economía de otro país del que dependemos, la verdad que nos pone en un callejón sin salida. La única salida que veo es dictar políticas a futuro, ¿no? Para aseguramiento de la alimentación, para aseguramiento de ciertos alimentos. El maíz es básico para nuestra industria avícola. ¿Qué haríamos si nos hubiéramos quedado sin esas importaciones de maíz de Argentina? Si Estados Unidos, como está padeciendo ahora, también tiene problemas, ¿no? ¿Qué tal si otros países deciden destinar sus producciones para su mercado interno, ¿no? ¿Qué le queda al país? ¿Usted conoce de algunas políticas que se esté por lo menos viendo, conversando a futuro, de parte de, qué sé yo, del sector político en este caso? eh, Efectivamente, Norma, en el año 2003 yo planteé una política con este libro, no sé si alcanza a verlo ahí. Sí, sí, Bueno, es el desarrollo del agro peruano, situación, posibilidades y propuestas. Eso lo editó la Fundación Konrad Adenauer en el Perú con el Instituto Peruano de Economía Social de Mercado. Y planteé ahí las políticas básicas que debemos adoptar, que son las mismas que tenemos que llevar hoy día. Desgraciadamente nosotros tenemos aquí una situación de inestabilidad política continua. Entonces, cada vez que a un ministro le llevamos estas propuestas, ese ministro no dura sino unos cuantos meses y entra así otro que es, tiene que así es. aprender de historia. Yo he sido asesor de 3 ministros y tengo la mala suerte de que cada uno de ellos no ha durado mucho tiempo después de que aprendió estas lecciones para poder poner en efecto por la volatilidad política que tenemos. De modo que yo creo que lo que necesitamos en primer lugar es en el sistema de planeamiento o en el CEPLAN que se llama aquí en el Perú, eh, incorporar estas políticas a largo plazo de modo tal que queden establecidas independientemente del partido político y de la tendencia pasajera que pueda haber en el gobierno. O sea, que sean políticas de Estado eh, Y a largo plazo. y a largo plazo. Ese es el primer punto. Y en el segundo punto sería qué políticas se necesitan. Yo creo que debemos tomar en cuenta que Perú tiene efectivamente condiciones extraordinarias para ser productor de muchos productos de exportación. Y con el ingreso que nos dan esos productos de mucho mayor valor que los cereales o la soya, importar lo que se pueda importar, pero aún así eso nos deja todavía expuestos, porque en algunos casos no podríamos importar lo que necesitamos a pesar de tener el dinero, ¿no? No vamos a estar comiéndonos espárragos nomás cuando lo que necesitamos es comer huevos y proteínas, ¿no? Y entonces se necesita establecer políticas en que los productos básicos que nos dan
los carbohidratos, es azúcar y almidones, por un lado, grasas por otro lado, y proteínas por otro lado, estén encaminados a mantener un estado saludable en el promedio de la población peruana a precios asequibles. Eso significa políticas de promoción a la agricultura. O sea, el agricultor es el empresario, no es el Estado. El Estado debe ser un gestor de, o director de orquesta que haga que los productores produzcan en las mejores condiciones posibles. O sea, darles el ambiente, darles las facilidades, darles los insumos, no los insumos, sino la facilidad para conseguir los insumos. Capacitarlo al agricultor cuando necesite capacitación y sobre todo tener una conciencia de que no se avanza en nuestro país, que tiene en este momento un coeficiente de tierras disponibles para la agricultura de solo 0,18 hectáreas por habitante, escasas posibilidades de incrementar las áreas. Norma, nosotros tenemos aproximadamente 300.000 hectáreas de maíz amarillo duro y otro tanto de maíz de consumo humano. En ese maíz de consumo humano está mayormente en las sierras, condiciones un poco difíciles, se puede incrementar la productividad. Y yo he visto, por ejemplo, en el Valle del Mantaro, cómo se puede llegar, perdón, en el Valle de Sagrado de los Incas, en la zona central del valle, en Yucay, por ejemplo, cerca de Urubamba, se ha llegado a sacar rendimiento de hasta 10.000 kilos por hectárea. Pero con agricultores que ya no están, en algunos casos, que antes utilizaban fertilizantes en cantidades bastante grandes, tenían selección de sus semillas, había muy buena producción. Hoy día tenemos un minifundio en que cada vez los agricultores son más viejos, los jóvenes están yendo del campo, están sin servicios apropiados de extensión, ya no hay una coordinación de la extensión de la capacitación como existía hace unos 20 o 25 años. La extensión ha pasado a los gobiernos regionales, está descoordinada con el Ministerio de Agricultura. Entonces, no hay la capacidad de información que teníamos antes. En el CIPA, por ejemplo, las agencias de extensión del CIPA que estaban provistas de camionetas, provistas de gente capacitada. En la época en que el Banco Mundial dio un crédito al Perú, al INIPA, teníamos el sistema de capacitación y visita, en que cada 14 días se capacitaba a los agentes de extensión que iban y capacitaban a su vez a los líderes locales agrícolas, los líderes, llamamos a líderes de opinión, en los que la gente confiaba y cada líder de opinión le enseñaba a 10 más, y esos 10 enseñaban a 10 más, o sea, había un efecto multiplicador y se podía llegar por lo menos a 1 millón o 2 millones de agricultores que son los que hay que llegar. Entonces, eso no lo tenemos. Y por otro lado, tenemos además una carencia total en el sistema de lo que es un estímulo al agricultor para invertir. O sea, hay que garantizarle no tanto firmemente, sino la posibilidad de que él tenga un precio apropiado que le permita tener una renta de su producción. Si no, él solamente va a producir para su autoconsumo y no se va a exponer a tener pérdidas. Entonces el gobierno, no estoy promoviendo de forma alguna que el gobierno se haga cargo de comprar la producción, de ninguna manera. Pero lo que se puede hacer es un sistema como el que planteé en mi libro, semejante al Commodity Credit Corporation de Estados Unidos, en que tengamos almacenes
para almacenar, para guardar los excedentes de papa, almacenes para guardar los excedentes de maíz, pero sobre la base del sector privado que dé una forma de almacenaje pagado y con créditos de los agricultores para que el flujo de cosechas en el momento de la cosecha no sea aprovechado por intermediarios que pagan al agricultor precios bajos, guardan ellos la cosecha y luego ellos son los que vuelven a levantar los precios de los productos en meses distintos a los de la cosecha. Luego tenemos que facilitarles los créditos a los agricultores. Y una cosa que es muy importante, los rendimientos. En la costa del Perú, zonas de riego en las que podemos aprovechar el agua. Por ejemplo, en la costa norte tenemos cultivos de arroz que utilizan volúmenes muy grandes de agua. Debíamos pasar al sistema de la agricultura en seco del arroz. Hoy hay tecnologías modernas, yo lo he probado en Tumbes, comparando arroz con riego, pero no inundación, ahorrando esa agua, y esa agua excedente puede utilizarse para cultivo de maíz o cultivo de sorgo. En Colombia, por ejemplo, sacan después de cada cultivo de arroz, en una segunda campaña un cultivo de sorgo con el agua disponible acumulada todavía en el suelo. O sea, el sorgo necesita muy poca agua y es un cultivo muy semejante al maíz, que es un pariente del maíz y produce con la tercera parte del agua del maíz. Entonces, una economía que esté basada en maíz y sorgo, y hemos tenido hasta 30.000 hectáreas de sorgo antes de la reforma agraria, por rendimiento. Yo he sido productor de sorgo pure, con rendimientos de hasta 14.000 kilos por hectárea en 2 cortes, y hasta 3 cortes podíamos dar. Entonces, esa es una posibilidad. La otra muy importante es levantar el rendimiento del maíz en sí. Nosotros, nuestros maíces están en este momento en producción con semillas importadas. En una época, la semilla nacional de híbridos que habíamos desarrollado en el programa de maíz, en la que yo fui fundador y su primer director por muchos años, podíamos producir hasta el 80% del área de maíz en la costa con maíz híbrido originado por el programa cooperativo de investigaciones de maíz entre la Universidad Nacional Agraria La Molina, el Ministerio de Agricultura y la Fundación Rockefeller, que fue la que nos permitió capacitar a más de 10 técnicos peruanos, 10 investigadores en Estados Unidos. Ese programa existe todavía, pero ha quedado reducido a su mínima expresión. Por otro lado, los avances que se han logrado hacer en la ciencia, en la biotecnología, hoy día permiten muchas cosas que antes no sabíamos que eran posibles. Una de ellas es, por ejemplo, tener maíces con resistencia a la sequía. O sea que en zonas donde hay poca agua podíamos producir mucho más con ese tipo de maíces, con la menor cantidad de agua que los agricultores tienen a su disposición. En segundo lugar, podríamos tener maíces que son mejores absorbentes del nitrógeno del suelo. El nitrógeno es un fertilizante de síntesis. Normalmente utilizamos nitrato de amonio, fosfato de amonio, que son caros, y los agricultores, por economía, producen maíz con menos fertilización que la que deben. Tampoco debe ser excesiva, pero no es suficiente en muchos casos y tenemos rendimientos bajos. El otro problema es el manejo que hacen los agricultores del cultivo, que aunque lo conocen y creen que saben todo, hay mucha cosa que se puede hacer por mejorar. Otro problema que tenemos es el de las enfermedades y especialmente los insectos. Hoy día existen maíces transgénicos
que son resistentes a los insectos, que atacan a las raíces y atacan a las plantas, y con ellos se puede producir cosechas sin necesidad de aplicar insecticidas, que tienen la doble ventaja de que baja el costo y elimina la posibilidad de poder intoxicar a las personas con las aplicaciones. Pero esa tecnología no la podemos utilizar hoy día porque, desgraciadamente, desde el año 2011, nuestros congresos han bloqueado el uso de la biotecnología moderna. Entonces, yo examinaba el otro día los rendimientos que tiene un estado de Estados Unidos, el estado de Ohio, que es el que tiene la posición más oriental del Corn Belt, o sea, de la zona maicera de Estados Unidos. Ellos no tienen las condiciones de riego y clima benigno que tenemos en el Perú. Están sacando un promedio de 9.000 kilos por hectárea, como promedio. Algunos agricultores sacan fácilmente 12.000 kilos por hectárea y se han llegado hasta rendimientos de 17.000 kilos por hectárea. Y nosotros estamos todavía en rendimientos de promedios en las zonas irrigadas de 4.000 kilos por hectárea. O sea que tenemos un gran, largo camino por recorrer en esas 300.000 hectáreas. Además, podemos utilizar mejoras tecnológicas también en la región de San Martín, que tiene condiciones muy buenas. Hay 1.000.000 de hectáreas potenciales de utilización para la producción de maíz. Y no solamente de maíz, sino se podría producir allá huevos y cerdos y pollos y aprovechar de transportes en carreteras mejoradas como la carretera central para traer esa producción a las ciudades de la costa, lo que faltaba. Entonces hay que tomar en cuenta que hay mucha cosa que podemos hacer. Eso requiere planificación, un examen consciente y dejarnos pues de tonterías. Estamos escuchando, hay gente que dice, no, hay que privilegiar los conocimientos tradicionales. Los conocimientos tradicionales está bien, son folclóricos y los guardamos como un recurso, digamos, histórico y de enseñanza a nuestros hijos, pero ya hoy día la tecnología cambió, ya podemos escoger nuevas tecnologías que son apropiadas y muy superiores a las que tenían los incas o los pre-incas. Doctor Brockman, ¿usted cree que a lo que debe apuntar el país es a asegurar su propio autoabastecimiento? O sea, por ejemplo, en el caso del maíz, y no depender ya de otros países, porque tendríamos las condiciones, creo, para hacerlo, ¿no? Yo creo que nosotros podíamos llegar a establecer, no ser un país exportador, porque no veo cómo podamos llegar a hacerlo, pero por lo menos ir avanzando en los próximos años para ir reduciendo nuestra dependencia progresivamente y con tecnologías nuevas, aspirar con mejor aprovechamiento de nuestras áreas, de nuestros recursos de agua y de nuevas zonas, a tener por lo menos en el caso del maíz, un abastecimiento, maíz y sorgo, ¿no? Un abastecimiento suficiente de granos para nuestras necesidades. Yo creo que no vamos a nosotros a tener la capacidad de independencia de soya, por ejemplo. Eso vamos a seguir dependiendo de otros países, pero tenemos aquí al costado a Bolivia, que tiene 1,5 millones de hectáreas de soya y con los cuales podemos intercambiar fácilmente, ¿no? Y por otro lado, el trigo, nosotros tenemos no tenemos por qué no mejorar la calidad de nuestros trigos, pero nuestros trigos ahí en la sierra, es donde hay que producirlos, son de un tipo no suficientemente alto en proteína, como el que importamos de Estados Unidos, como para producir el tipo de pan que consumimos. Son buenos para consumir en forma de pan serrano, que a mí me encanta, pero mucha gente no está acostumbrada a ese tipo de pan que no expande, pero sí pueden servir para galletas, por ejemplo, ¿no?
mejorando la calidad. Por ejemplo, estoy ya informado de que en los mercados de Colombia y Panamá se está vendiendo galletas peruanas. Pero la galletería peruana podría ser un producto de exportación y abastecimiento nacional y también para toda la industria de panificación que puede utilizar esos tipos de trigo. Entonces hay mucho que podemos hacer aquí en el Perú. El arroz, a veces somos deficitarios, nos tenemos que ir a comprar arroz de Uruguay y otras veces nos sobra, le vendemos a Colombia, pero podíamos establecer nuevas variedades. Menos mal hicimos bien ese trabajo y en eso sí nuestros genetistas peruanos han tenido mucho éxito en los tipos de arroz peruanos que son de muy alta calidad y de muy alto rendimiento. Nosotros tenemos algunos de los rendimientos más altos del mundo en arroz porque hicimos lo que teníamos que hacer aquí en el Perú. O sea, Sí. una adaptación de arroces a las condiciones típicas de la costa peruana que nos permiten ser el país que usa más fertilizante por hectárea en arroz en el mundo. Mm. Y eso es lo que hay mucha gente que no conoce la agricultura no entiende. O sea, nuestras condiciones climáticas aquí en el Perú son muy suaves, Ideales. permiten, ideales, permiten que el agricultor pueda tener un arroz de mayor duración de tiempo hasta la cosecha. O sea, Mm. la planta de arroz puede seguir comiendo minerales del suelo, ¿no? E incrementando su producción hasta la cosecha. En cambio, en otros sitios, por las altas temperaturas, los arroces están forzados a producir en menos tiempo, entonces se quedan más chicos, producen menos y no tienen el mismo rendimiento que tenemos nosotros. O sea, Así tenemos es. que aprender a adaptar nuestras condiciones que son distintas Sí. y eso se hace con investigación. Hay que poner más dinero en la investigación y eso es lo que tampoco estamos haciendo. El 80 y tantos por ciento de la tierra que antes estaba en las grandes haciendas está hoy día en manos de pequeños y medianos agricultores y en la mejor tierra del Perú. Mm. Esa es la realidad, la mejor tierra del Perú es la que está está mal manejada Sí. por Es cierto. falta de tecnología, por falta de créditos, por falta de seguridad en el mercado. Entonces lo que tenemos que hacer es motivar y crear las políticas que motiven a esos agricultores a invertir, ayudarlos tecnológicamente para que les Orientarlos. orientarlos, porque tienen las mejores tierras y uno de los cultivos que todos ellos conocen y que es muy fácil de producir, muy fácil de comercializar, es el maíz. Y hay una cosa que mucha gente se olvida. Para entrar en un cultivo de exportación uno tiene que tener en el bolsillo no menos de $10,000 para aplicar por hectárea. Cierto. Y un pequeño agricultor no tiene eso, ¿no? Y no le van a dar el crédito porque no quiere poner sus tierras en garantía, porque si Exacto. no, no se quiere exponer. Entonces, hay toda una serie de conceptos que la gente que no conoce del agro no llega a entender. Todo esto es un tejido, una red que hay que explicarles y hay que caminar por el mejor camino posible. Tampoco se puede Tampoco se puede aumentar la producción de uvas, por ejemplo, de paltas, más allá de lo que el mercado demanda, porque si no bajan los precios y se quedan con la Exacto. cosecha y no pagan el consumo. Así es. Doctor, ya para terminar, coméntenos, usted estaba escribiendo un libro precisamente sobre la historia del maíz en el Perú. ¿Qué fue de su libro? Está en camino, lo estoy revisando cada día, le voy añadiendo un poco más. Estamos en camino a poderlo terminar este año. De todos modos, ya son varios volúmenes. No es, no es un libro de un Exacto. volumen, sino Sí, es un va a ser libro. un documento histórico con mucha riqueza de conocimientos a lo largo de su vida profesional, doctor. Así es, o sea, estoy tratando de dejar un documento que sirva no solamente de fuente inmediata,
sino de lugar de referencia, porque tengo casi 3.500 referencias bibliográficas, para que la gente que quiera profundizar más en algún tema específico pueda saber dónde tener las primeras fuentes de información. Bueno, quedamos a la espera y lo invitamos aquí para cuando lo presente y sea la primicia, doctor, presentar su libro. Con el mayor gusto. Gracias, Norma. Bien, muchas gracias.